Quiero pedirles que abran sus Biblias en Ezequiel capítulo 35. Y yo sé que muchas veces los predicadores decimos que ese mensaje que se va a predicar es un mensaje sumamente importante. Y tratando de no exagerar, sino de decir tal como la palabra de Dios lo describe, quiero que veamos el tema de hoy, y es un tema que igual es para los nuevos convertidos, ahora que soy salvo, pero también es para los cristianos que tenemos mucho tiempo de caminar con Cristo. Dice Ezequiel 35, y veamos el verso 5. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Esta palabra Dios se la está dando a Seir. Aquí dice Seir, pero el nombre Seir describe también a Edom y a Esaú. Esaú, el hermano mayor por unos minutos de Jacob. Y está juzgando Dios a Esaú, a Seir, porque dice que guardó enemistad perpetua. En otras palabras, por la falta de perdón. Y uno se pregunta, Señor, ¿es posible que nosotros seamos tan ofendidos, tan agredidos, que nosotros podamos guardar enemistades perpetuas? En otras palabras, que nuestro corazón guarde un rencor contra otra persona por algo que nos hizo. Tiene que ser algo grandísimo, pues, para que yo perpetuamente esté guardando rencor, enemistad. Tiene que ser algo muy grande. Y nosotros tenemos que pensar en qué fue lo que provocó esto entre Esaú y Jacob. Aquí está hablando de naciones, Seir e Israel, pero todo comenzó cuando los padres de esas naciones, Esaú y Jacob, vivían, eran hermanos que vivían, eran dos hermanos nada más. El mayor, Esaú, era el que tenía el derecho a la bendición de la primogenitura. En nuestro tiempo no podemos dimensionar cuán grande es esa bendición, o sea, lo que significa tener esa gran bendición de la primogenitura. Pero solo para que entendamos un poquito de esto, era la persona más bendecida de la casa, el primogénito. Era la persona que disfrutaba de lo mejor de los padres y los ancestros, de lo mejor. Que había algo restante para el resto de la descendencia, por supuesto, pero la mejor bendición le correspondía al primogénito. Y ustedes conocen
cómo estuvo eso de que, bueno, había favoritos, había favoritismo con la madre, el padre, pero la cosa es que Jacob, a través de engaños, se quedó con la primogenitura de Esaú. Y quiero que vayamos a Génesis 27, que no vamos a ver allí los detalles de la historia, pero que veamos qué dice la Escritura después. O sea, cuál es el epílogo que la Escritura nos dice de este evento, de esto que sucedió entre Esaú y Jacob. Génesis 27, versículo 38. Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. O sea, se dio cuenta de que le habían robado. Debemos hacer la observación de este detalle que es sumamente importante. Aquí le robó la bendición que le correspondía a Esaú por ser Esaú. La primogenitura y las bendiciones de Dios al primogénito de Abraham, de Isaac y de Jacob vinieron despuesito. Pero las bendiciones, el bendecir, Isaac ya había bendecido a Jacob. Y por eso es que Esaú le dice: pero Señor, ¿no te queda una bendición más? Y miren lo que le contesta Isaac. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, 39, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas que descargarás su yugo de tu cerviz. Creo que es debatible qué tan contento podía estar Esaú con esa bendición. Creo que no estuvo muy contento, porque sigue diciendo el versículo 41. ¿Estamos ahí? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo: he aquí Esaú tu hermano, oigan esto, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Eso era lo que le traía consuelo, la idea de matar vengativamente a su hermano. Hermanos, ustedes saben bien que el linaje de Esaú nos habla acerca de la carne, el lado del hombre viejo en cada uno de nosotros. Y Esaú es una muestra real de lo que hay en cada uno de nuestros corazones sin Cristo. Voy a dejar que eso penetre en nuestras mentes y corazones. Esa idea de vengar cada ofensa, cada afrenta que nos hacen, esa mentalidad de que me las va a pagar porque me hizo tal cosa, esa mentalidad está adentro de cada uno de nosotros, hermanos. Adentro de nosotros no está la
mansedumbre del Cordero, si todavía no gobierna Cristo en nuestros corazones. Aquí no hay esa humildad, sencillez de corazón, de agachar la cabeza y decir, Dios ve y Dios se encargará de resolver las cosas. No. El hombre viejo en nosotros está pensando, me hizo esto, va a ver cómo me las va a pagar. Pero por eso, hermanos, ahora que soy salvo, perdono. Así, ahora que soy salvo, perdono. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué nos urge a nosotros tener un corazón que perdone. Pero ya vimos cómo fue ofendido Esaú. Prácticamente lo despojaron de toda bendición. Ahora, ¿justifican ustedes a Jacob por lo que hizo? No me tienen que contestar, pero no es una pregunta capciosa. Jacob estuvo mal en lo que hizo. Jacob, a través de engaños y argucias feas, despojó de las bendiciones a su hermano. Por favor, hermanos, no crean que nosotros queremos justificar lo que Jacob hizo. Y tenemos que ser claros en cuanto a esto. A Esaú sí lo ofendió Jacob. Lo repito, no fue una ofensa imaginaria, no fue una mala interpretación, no, sí sufrió afrenta, despojo, robo por parte de su hermano. Y lo mismo bien puede suceder con cada uno de nosotros. La cosa es esta: sin Cristo en nuestro corazón, sin Cristo gobernando nuestro corazón, cada uno de nosotros es igual a Esaú, guardando enemistad y rencor para siempre, perpetuo. Sin Cristo. Pero teniendo a Cristo en nuestro corazón, Cristo en nosotros, Él sí perdona. Pero ¿hasta qué ofensa estarías tú dispuesto a perdonar? ¿Crees tú que hay una ofensa tan grande que no podrías perdonarla? ¿Crees tú que tú sí puedes perdonar, o Cristo a través tuyo sí puede perdonar cualquier ofensa? Creo que necesitamos preguntarle al Señor: Señor, mi corazón está listo para cualquier ofensa perdonarla. Esto se los comenté en un mensaje hace unos bastantes meses, pero creo que todos ustedes oyeron hablar de un predicador puertorriqueño, un evangelista famosísimo,
llamado Gille Ávila. Era un hombre muy respetado por la iglesia evangélica, especialmente la iglesia pentecostal, pero Dios lo usaba mucho. Fue un hombre que Dios lo llevó por todo América Latina y Estados Unidos, los latinos en Estados Unidos. Él predicaba un mensaje de santidad. Él era un hombre de mucho ayuno, de mucha oración, y Dios lo usaba para salvación y para sanidades. Sanidades, portentos, milagrosos, algo impresionante. Dios lo usaba mucho. Él tenía una hija que se llamaba Carmen Ilia. Carmen Ilia Ávila. Y Carmen Ilia estaba casada con su esposo, estaban en la iglesia, servían en la iglesia, pero en eso los dos, ella y su esposo, se apartaron de Dios. Estaban caídos, estaban muy mal, y en una de esas que los dos estaban mal, pero en una de esas el esposo perdió la cabeza y asesinó a Carmen Ilia, la hija de este pastor, de este evangelista Gille Ávila. Esto sucedió en Estados Unidos, en Miami o en Florida, pero él fue llevado a prisión en Miami o cerca de Miami. Entonces, solo imagínense ustedes que son padres de familia, que viene alguien a quienes ustedes conocen y hace eso con uno de sus hijos. Ha sucedido en muchos casos con cristianos, que por culpa de lo que sea, algún hijo de cristianos fallece. ¿Qué haríamos nosotros? Por supuesto que como estamos hablando acerca del perdón, vamos a decir, sí, hermano, yo perdonaría. Hermano, solo piensen, sus hijos, sus hijas, pues Gille Ávila tenía una gran batalla en su corazón con esto, pero él sabía que tenía que encontrarse con Dios y le costó, tuvo que estar orando a Dios y se encontró con Dios y él, con la gracia de Dios, tomó la decisión de perdonar a su yerno. Lo fue a visitar a la cárcel ahí en Florida. Le dijo, como son las cárceles, no puede haber contacto, ahora es a través de un vidrio. Le dijo que lo perdonaba y que Dios estaba esperando que él se reconciliara. Su yerno se quedó asombrado, se reconcilió con Dios y ahí en la cárcel empezó a buscar a Dios otra vez. Y cuando salió de la cárcel, él fue un ministro del Evangelio. Pero todo porque un padre estuvo dispuesto a perdonar. Entonces, pensemos nosotros, ¿qué ofensa puede ser tan grande que nosotros corramos el riesgo de guardar rencor o enemistad perpetua?
quiero que vayamos a Job capítulo 42. Job 42 narra cuál fue el desenlace final de la historia de Job. Y nosotros pensamos, miren cómo Dios bendijo a Job otra vez. Sí, Dios bendijo otra vez a Job, pero hubo un detallito que Job tuvo que cumplir primero, antes de que Dios le quitara su aflicción y lo bendijera otra vez. Job 42, versículo 10. ¿Lo estamos viendo ahí? Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Fíjense que viendo distintas versiones de este versículo, dice, y cambió Dios la aflicción de Job, dice una, y la otra dice, restauró Dios el bienestar de Job. O sea, las dos cosas, quitarle la aflicción y restaurarle su bienestar. Hasta que Job oró por sus amigos. Antes de eso no. Antes de eso él seguía en medio del dolor y en medio de su escasez. Pero una vez él hubo orado por sus amigos, en el momento cuando él en su corazón dijo, Señor, yo tengo que perdonar. Y unos versos antes nos dice que Dios dijo que ellos no habían hablado rectamente. Y vamos a ver solo unos pequeños ejemplos de qué fueron las cosas que dijeron. Pero Job, aquí estamos en el 42, pero durante 36 capítulos, Job tenía que estar sentado ahí oyendo todas las acusaciones, las incriminaciones de sus amigos. ¿Qué amigos realmente, verdad? Hermanos, ¿alguna vez a ustedes, sus amigos, les han dicho cosas que son ofensivas? ¿Y qué pasa en nuestro corazón? Bueno, y este que se dice mi amigo, ¿por qué me está diciendo estas cosas? Miren, veamos algunas de las cosas de lo que lo acusaron. Algunas de esas acusaciones son descabelladas. Job 4. Aquí es la primera vez que habla Elifaz. Job 4. Veamos desde el 1 en adelante. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáramos a hablarte te será molesto, pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti te desalientas y cuando has llegado hasta ti te turbas. Como quien dice, bueno, no, qué tan espiritual pues.
¿No es tu temor a Dios tu confianza? Como quien dice, ¿estás orgulloso de que temes a Dios? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Están juzgando que Job era íntegro, pero le están diciendo, de gran cosa te está sirviendo tu integridad. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Qué le están diciendo a Job? Tú sembraste iniquidad. Te las das de muy justo, pero tú sembraste iniquidad y por eso estás cosechando lo que sembraste. Hermanos, nosotros tenemos el beneficio de que ya conocemos el final de la historia y que hemos recibido el curso de Job muchas veces. Pero Job aquí no sabía cuál iba a ser el final de la historia. Sus amigos tampoco. Y sus amigos se estaban dando gusto hablando toda clase de improperios contra Job. Entonces le dicen, tú que tan espiritualito, no que tan aleluya. Y mira, ahora es obvio que tú estás cosechando lo que sembraste. Nosotros no vimos cuando estabas sembrando iniquidades, pero tenías que haber estado sembrando iniquidades para estar cosechándolo ahorita. ¿Y qué tenía que hacer Job? No, no. Job con la cabeza agachadita. Hermanos, que se burlen de tu espiritualidad. Imagínate que tú tienes un amigo que se llame Elifaz. Y tú sabes, tal vez tienes tus problemas, no eres perfecto, ¿verdad? Pero Elifaz viene y te dice, tú eres un hipócrita, tú eres después vamos a ver, tú eres un falso. Que te digan a ti, hermanos, perdonen, pero si un amigo me dice así, ay, José, es que vos sos un aquí, atá, ¿verdad? Perdonen, hermanos, yo no tengo la madurez para decir, sigue insultándome, por favor. Creo que poquito a poco la amistad se va a ir enfriando, nos vamos a ir distanciando, porque de veras, ¿para qué quiero yo que alguien que solo va a estar malinterpretando mi forma de caminar, de vivir? No, yo quiero a alguien que me edifique, alguien con quien podamos hablar y si hay cosas que corregir, pero que me lo diga bien, no como Elifaz lo está diciendo. Miren, Job 8, veamos lo que dice Bildad, otro amigo, otro amiguito. Job 8, verso 1, respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? Eres un bocón, eres un hablador. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Hermanos, que se metan con nuestros hijos. Como una mamá osa, ¿verdad? Que va a proteger a sus osesnos y está dispuesta a cualquier cosa con tal de que nadie se meta con sus ositos. Así exactamente somos nosotros. Y aquí Bildad le está diciendo, tus hijos eran unos pecadores y por eso es que Dios los cortó. Hermanos,
no podemos defender contra eso. Probablemente esos hijos de Job andaban mal. Pero llegar y nosotros acusar a un padre, hermanos, no cualquiera está dispuesto a aceptar eso. Si esos hijos estaban mal, que tal vez estaban mal, ¿creen ustedes que Job estaba contento de que sus hijos estaban mal? ¿No creen ustedes que a Job le pasó por la cabeza si sus hijos estaban mal? Ay, Señor, los juzgaste. Un amigo tiene que llegar para animar, para levantar, para dar palabras de vida, no palabras como Bildad está haciendo aquí. Y sigue diciendo: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Pero ¿qué dice? Si fueres limpio y recto, pero es obvio que tú no eres limpio ni recto. Por eso es que Dios no está levantándose para defenderte. Otra vez, amigos que llegan con nosotros y son así declaraciones que nos harían cuestionar esa amistad. Pero Job, en Job 42, tuvo que perdonar. Ay, hermanos, esa es la naturaleza de Cristo en Job, perdonando, a pesar de que estas ofensas eran reales. Estas acusaciones eran verdaderas acusaciones. No quiere decir que tuvieran razón, sino que eran de verdad acusaciones. Y Job solo tuvo que agachar la cabeza. En Job 11 vemos a Zofar, el tercero de los amigos. Dice versículo 1 de Job 11: respondió Zofar naamatita y dijo: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Todos lo acusaban de ser bocón, ¿verdad? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? ¿Tú que te estás creyendo? Pero miren lo que dice el 11:11. Porque él conoce a los hombres vanos. Otras versiones dice falsos. Ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. Le está diciendo: tú eres un vano, un falso. Y Dios vio exactamente cómo eres. Y por eso te vino todo esto. Hermanos, eran acusaciones como para ya nunca más volver a ser amigos. Pero Dios le dijo a Job: Job, tienes que perdonar y orar por tus amigos. No le dijo: si oras y perdonas, entonces yo voy a cambiar la situación. Solo le dijo: tienes que perdonar y orar. Pero como leíamos en el verso 10 de Job 42, en el instante cuando Job oró, en ese momento fue quitada su aflicción y le fue devuelta su prosperidad. ¿Quieres tú ganarte el favor y la bendición de Dios? Tienes que
estar dispuesto a perdonar aún las ofensas más descabelladas, como vemos aquí. Y si leen ustedes Job, cada uno tiene dos participaciones más, así de ponerse a decirle cosas a Job. Sofar solo una, pero hay más cosas que le dijeron. Y Job, como tenemos que hacer nosotros, Job, en el momento que Dios le dijo, ora por ellos, él los llamó, oró por ellos en señal de que los perdonaba, se olvidó de cualquier ofensa, de cualquier rencor, de cualquier enemistad, y Dios dijo, voy a bendecir a mi siervo Job. Amén. Vayamos a Mateo, capítulo 6. En varios pasajes Jesús habla acerca de perdón, y aquí, cuando termina de dar las instrucciones acerca de cómo orar, Jesús da una declaración categórica, hermanos. Mateo 6, verso 14. ¿Estamos ahí? ¿Tienen ahí su subrayador? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas pequeñas, no dice pequeñas, ¿verdad? Pero os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, yo sé que hay personas que se esfuerzan por decir, es que esto significa, esto quiere decir, hermanos, creo que aquí Jesús está hablando claramente, con tal claridad que no hay ningún margen de malinterpretar. ¿Quieres tú que tu Padre Celestial te perdone? Sí, entonces tú perdona. ¿No te importa si tu Padre espiritual, tu Padre Celestial te perdona o no? ¿No te importa? Pues entonces no perdones. No perdones. Vive así, solo pensando en tus ofensas terrenales. Vive solo lamentándote, quejándote, criticando, porque cómo te ofenden, todo el mundo te ofende, todos te miran mal, entonces tú no perdonas. Pero es porque no te has detenido a pensar que tú mismo, yo mismo, necesitamos que nuestro Padre Celestial nos perdone. Entonces, detengámonos a pensar en eso. No solo en este momento, sino cada vez que somos ofendidos. A ver, no voy a preguntar detalles, pero ¿a cuántos los han ofendido en esta última semana que vivimos? Ay, hermanos, dichosos ustedes que nadie los ha ofendido. Solo como unos 10 hermanos levantaron su mano. Bueno, gracias a Dios. El resto del mensaje es para los 10 que levantaron sus manos. No, hermanos, es para todos nosotros. De veras, es para todos nosotros. Porque quiero que vayamos a Mateo 18, que es donde está la historia de los dos deudores.
Y estamos hablando acerca de que nosotros queremos que nuestro Padre Celestial nos perdone. Yo espero que todos los que estamos aquí deseemos ese perdón de Dios. Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos que dar pasos para poder obtener ese perdón. Y ese paso es: yo tengo que perdonar aún la peor ofensa que me hayan hecho. Mateo, ¿qué les dije? ¿Y qué versículo les dije? Verso 35. Jesús llega a la misma conclusión que lo que dijo en Mateo 6. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así hará el Padre Celestial. ¿Qué está diciendo? ¿A qué se está refiriendo? El siervo malo, él fue echado fuera y su libertad dependía de que fuera a pagar hasta lo último que debía. Y yo les quiero recordar que se nos predicó acerca de esto el hermano Leonardo Estrada. Por otros motivos nos aseguramos de subir ese mensaje a YouTube, al canal de YouTube nuestro. Y si ustedes quieren una explicación, pero magistral de esto, de este pasaje, busquen ese mensaje que se llama 60 millones versus 100. 60 millones versus 100. Eso es en dólares, dinero de hoy, lo que debía el siervo primero, el que llamamos siervo malo, y lo que debía el siervo chiquito. 60 millones contra 100. Esa era la proporción de la ofensa. Así era comparativamente lo que debía el siervo que fue con su señor y le dijo: por favor, tenme paciencia, yo te lo voy a pagar. Y su señor le dijo: está bien, yo te tengo paciencia, me vas a pagar 60 millones. Sí, yo te los voy a pagar. ¿Ok? Y 100 era lo que debía el otro siervo, y ese otro siervo también le dijo al siervo que acababa de ser perdonado, también le dijo las mismas palabras: tenme paciencia y yo te lo voy a pagar. Y el que había recibido el perdón de 60 millones, imagínense, te perdonaron 60 millones de dólares. Fue incapaz de perdonar 100 dólares. Y dice Jesús, para cerrar la historia: así hará vuestro Padre Celestial. ¿Por qué hace esa proporción en su comparación? Porque lo que tú y yo hemos sido perdonados por Dios, por nuestro Padre Celestial, es una deuda que para nosotros sería imposible de pagar,
Por eso está esa cifra, 60 millones. ¿Cuándo tú o yo vamos a pagar 60 millones de pecados que hemos cometido y que Jesucristo nos perdona? ¿Cuándo? Entonces, nosotros tenemos que vivir con esa proporción, con esa dimensión del perdón en nuestra mente. Tenemos que todo el tiempo estar conscientes. Jesucristo con su muerte me perdonó 60 millones de dólares. El equivalente, ¿verdad?, en pecados. Y gracias a ese perdón, yo tengo vida eterna. Y yo quiero conservar esa vida. ¿Cómo voy a conservarla? Por eso yo les decía al principio, es asunto de vida o muerte. ¿Cómo voy a conservarla? Cuando viene alguien y me ofende, una ofensa de a 100 en vez de los 60 millones míos, una ofensa de a 100, de a 200, de a 1000, de 1,000,000, sigue sin compararse con los 60 millones que me perdonaron. Pero yo tengo que decir, Señor, así como tú me perdonaste una deuda impagable, yo quiero perdonar esos 100 pesos que me están ofendiendo. Amén. ¿Qué son 100 pesos? Por eso les preguntaba desde el principio, ¿qué ofensa es tan grande que tú no estarías dispuesto a perdonar? ¿Qué ofensa es tan grande que tú estás dispuesto a perderte el perdón del Padre Celestial hacia tu vida solo porque a ti te ofendieron? Entonces ya no estás interesado en que el Padre Celestial te perdone. ¿Sí me explico? Vemos, hermanos, que si nosotros no perdonamos, el Padre Celestial no nos va a perdonar. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, no, yo no perdono, no le pido perdón. Cuando tomamos esa decisión, estamos diciendo, la eternidad a mí no me importa. Estoy dispuesto a perder mi eternidad con Cristo, pero esta ofensa es demasiado grande. Imagínense, yo no sé cómo era la relación de Gigi Ávila con su hija Carmen, pero imagínense que Carmen hubiera sido su hija favorita. Imagínense que era los dos ojos de Gigi Ávila. E imagínense a ese hombre de Dios orando agónicamente, Señor, pero es que era mi hijita. Imagínense eso. Pero en eso vemos declaraciones como estas de Jesús. ¿Quieres tú tener el perdón de tu Padre Celestial? Sí, sí. Perdona. Lucas capítulo 7. Quiero que veamos un poquito más de los 60 millones. Y quiero que vayamos ahí, por favor. Lucas 7. ¿Estamos ahí ahora sí? Verso 41 en adelante. Un acreedor
tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como que ya vamos viendo hacia dónde va Jesús, ¿verdad? Y no teniendo ellos, los dos, con qué pagar, los perdonó a los dos, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, rectamente has juzgado. La pregunta entonces es, ¿crees tú que Jesús te ha perdonado 500 denarios o 50 denarios? Es importante. Esa respuesta es determinante para cómo vas a vivir. Porque Jesús le pregunta a Simón, ¿quién de los dos ama más? ¿Al que le perdonaron 500 o al que le perdonaron 50? ¿Cuánto crees tú que Dios te ha tenido que perdonar a ti? Y hermanos, aquí estamos hablando de orgullo espiritual o de humildad espiritual. Y hermanos, yo sé que nosotros tenemos forma de responder palabras bien bonitas, así impresionantes. Ay, es que todo es por su gracia y su misericordia. Perdón, hermanos. Sí, pero hablamos más con nuestras acciones que con nuestras palabras. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Pensando que Dios nos perdonó 60 millones de dólares? Si es así, entonces tenemos que estar dispuestos a perdonar los 100 pesos que nos debieron. Y así debemos vivir todos los días de nuestra vida, hermanos. Amén. Efesios capítulo 4. Dentro de las últimas instrucciones de Pablo a los efesios de cómo debían vivir, dice el versículo 32, Efesios 4, 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Hermanos, tenemos que tener una conciencia clara de por qué tenemos que perdonar. Está en juego nuestra eternidad con Cristo. Aún la peor ofensa no se compara con todo lo que Dios tuvo que perdonarnos para salvarnos. Y por eso yo quiero que en sus notas, en donde ustedes anotan el tema o el lema del mensaje, pueden ponerlo, por favor, hermanos. 60 millones versus 100. 60 millones versus 100. La naturaleza caída del hombre guarda enemistades perpetuas, rencores perpetuos. Pero ahora que soy salvo, que tengo a Cristo viviendo y primero Dios reinando en nuestro corazón, ahora
yo estoy dispuesto a perdonar y perdonar y perdonar, no importa el tamaño de la ofensa. Porque Dios me perdonó mucho a mí. Porque Dios me dio vida cuando yo estaba muerto. Y porque quiero conservar esa vida. Amén.